seguimos con la segunda parte, que es someternos para la gloria de Dios. ¿Sí? Somos llamados a someternos y vamos a entender el sometimiento hoy. Y es simplemente para la honra y para la gloria de Dios. A lo mejor hoy voy a estar tomando un poquito más agua porque estaba enfermo y me recuperé, pero mi garganta quedó un poquito mal. Pero esperemos en Dios de que Él se encargue de mi garganta hoy. Pero vamos a preparar nuestro libro, 1 Pedro, y los versículos que vamos a exponer hoy es 1 Pedro 2, 18 al 20. 1 Pedro 2, 18 al 20. Y en estos versículos el apóstol Pedro instruye a ciertas personas y él instruye a los esclavos en estos versículos. Y los instruye a algo que es difícil, que no es fácil, pero hay una instrucción que él da y él los llama a someterse a sus amos. Y no les dice que solamente se sometan a los amos buenos, a los amos amables, sino él los llama a someterse a los amos difíciles. Y sabemos que esta acción es contracultura y no es algo fácil de poder llevar en nuestras vidas. No es algo fácil de poder hacer con regocijo y decir, yo me voy a someter al más difícil, porque no es así. Y tenemos que entender que hay un beneficio espiritual en el sufrimiento por hacer el bien. O sea, cuando tú haces el bien y sufres, hay un beneficio, hay algo espiritual que vamos a entender hoy. Y Pedro nos dice que es digno de premio ante Dios y contribuye a la glorificación de su nombre cuando sufrimos por el bien. Y estos pasajes bíblicos nos van a desafiar en cómo vivimos. Nos van a desafiar a vivir una vida íntegra, una vida con integridad, inquebrantable, incluso bajo la presión. Y el llamado es silenciarse, quedar callados, ser silencios, ¿sí? Que no haya quejas, que silenciemos nuestras quejas y que nos sometamos nuestra voluntad a Dios, confiando de que Él está en control de nuestra vida. Y no se trata de solo de aguantar el sufrimiento, porque no es solamente aguanta el sufrimiento, no, sino que es de usarlo como una plataforma para honrar al Señor, sabiendo que ningún desafío en nuestra vida es en vano. Entonces el sufrimiento va a ser una base, una plataforma, algo donde tú te paras para glorificar a Dios. Y el sometimiento no es sinónimo de debilidad, como el mundo lo define, porque si las personas te ven sufrir, creen que eres débil. Hay otra mentalidad en el sufrimiento de acuerdo al mundo. Pero Pedro nos va a hablar algo muy diferente, y tal vez que nunca lo hemos visto de esta manera. Pero él nos está llevando a de que el sufrimiento es un acto poderoso de fe y la obediencia que muestra la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando nos paramos firmes en el sufrimiento, cuando no nos quejamos, cuando no le reprochamos a Dios, estamos demostrando gloria a Él. Y a través del sufrimiento, los creyentes pueden experimentar una transformación que va a reforzar su testimonio ante el mundo, iglesia. Y por eso dice, no te quejes, no hables mal, no reproches, entrégaselo a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo te ve, el mundo nos ve. Y en estos pasajes bíblicos vemos presente el carácter de Cristo en estos pasajes, iglesia. Quien se sometió él a la voluntad de Dios, del Padre, e incluso en el sufrimiento de la cruz. Él obedeció hasta el sufrimiento de cruz, hasta el final. Y de igual manera somos llamados nosotros a seguir el ejemplo de Cristo en la sumisión y en la obediencia, iglesia. Lo cual resulta la glorificación de Dios y la edificación de su reino. La voluntad de Dios se manifiesta en nuestro sufrimiento y a través de nuestro sometimiento glorifica el nombre de Dios. Y lo sigo repitiendo porque quiero que entiendan, iglesia,
El sufrimiento glorifica el nombre de Dios, mostrando al mundo la realidad del amor de Dios y la gracia de Dios, incluso en medio de la adversidad. Porque ahí vamos a ver su gracia de Dios. Y los versículos que voy a leer es 1 Pedro 2, 18 al 20. ¿Estamos listos, iglesia? Comencemos. Versículo 18 comienza: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Hay dos puntos que quiero exponer hoy en esta mañana, iglesia. En el versículo 18, sometidos aún a los insoportables. Versículo 19 al 20, el favor de Dios en medio del sufrimiento. Son dos puntos importantes que vamos a ver hoy en esta mañana, iglesia. Entonces vemos que desde el versículo 11, Pedro nos está hablando del carácter cristiano. Desde el versículo 11 hemos visto cómo es el carácter cristiano, cómo debemos comportarnos nosotros, porque somos cristianos. Y el carácter habla de nuestro comportamiento, de cómo somos, nuestra imagen. Y nos ha exhortado del versículo 13 en adelante, vimos que debemos someternos primeramente ¿a quién? A los presidentes y a las instituciones humanas, que lo vimos hace un par de semanas. Y hoy vemos que siguen el mismo tono, pero cambia de categoría. En este momento no está hablando de los presidentes y las instituciones humanas. Hoy nos lleva y nos está dirigiendo a someternos a los amos, iglesia. Ser esclavo no era nada fácil en ese tiempo. La esclavitud no era fácil. Y por eso Pedro está escribiendo esta carta para recordarle a los esclavos su nueva posición en Cristo. Porque son esclavos que son cristianos o se convirtieron en cristianos, y Pedro les quiere demostrar una nueva posición que han conseguido en Cristo. Y primeramente tenemos que entender que trabajar como esclavo no es una posición de honra, no lo es. No creo que nadie aquí fuera a aplicar un trabajo donde te dicen: ¿cuál es mi posición? Ser esclavo. Yo no creo que nadie fuera. Y no hay comparación de que te quieran hacer esclavo hoy en día como la esclavitud en aquel tiempo. No era una posición de prestigio. Un esclavo era considerado inferior. Eran de lo más bajo que podían existir, iglesia. Eran nadie nos podía ver, nadie nos podía aguantar, iglesia. Los esclavos estaban un poquito arriba de los animales en ese tiempo. ¿Te puedes imaginar? Un esclavo un poquitito arriba de un animal. Es todo. Pero en realidad casi no había gran diferencia en el trato entre el animal y el esclavo. Y muchos de los esclavos eran educados como animales también, a golpes, a castigos. Esa era la educación para la esclavitud. Y algunos amos sí consideraban a los esclavos como parte de la familia. Sí había pocos amos que los trataban como familia, pero la realidad era que la mayoría no era así. El esclavo para muchos amos, quiero que entiendan, iglesia, en realidad era como una propiedad, una inversión. Ellos eran vistos no como personas, pero eran vistos como una inversión. Es como cuando compras algo, un edificio, ¿cuánto me va a generar? Pongo un negocio, ¿cuánto me va a generar? El esclavo era para generar, para hacer algo para ellos. Y eran vistos de esa manera. Y esta parte de la carta dirigida a los esclavos hizo historia, y quiero que entiendan por qué. Pedro hace historia. Pedro cambia la historia con esta carta. El hecho de que Pedro incluyera a los esclavos en este código doméstico es grande. ¿Por qué? Porque Pedro está elevando la dignidad de cada esclavo en este código doméstico. ¿Por qué? Porque los códigos domésticos en aquel tiempo eran dirigidos a los amos y no a los esclavos. Y Pedro hoy cambia la historia y la dirige a los esclavos y no a los amos. Y nunca ha sucedido esto.
Y con esta carta Pedro les está demostrando que en Cristo no hay distinción y que en Cristo somos uno. Por eso importa esta carta a los esclavos, porque le está demostrando una igualdad. Aunque son tratados físicamente inferiores en este momento, Pedro les quiere demostrar su nueva posición y que hay igualdad, que somos iguales. Y Gálatas 3:28 nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Iglesia, quiero que uses tu imaginación en este momento. Y tú te puedes imaginar ser despreciado, ser humillado, ser visto casi como un animal, ser tratado como un animal, ser insultado. Y que alguien venga y te diga: sométete a tu amo, sométete a él. ¿Tú te puedes imaginar eso? Dirías tú: usted está loco. Que se someta a él. En esto hay algo que cada esclavo debe comprender. Pedro les quiere enseñar algo y quiere que comprendan algo. Él quiere recordarles que fueron redimidos, que son redimidos y que ellos han conseguido una libertad en Cristo y que en realidad ellos ya son esclavos de Dios. Y en realidad no son esclavos de su amo, sino realmente se han convertido en esclavos de Dios. Es lo que Pedro quiere que entiendan. Primera de Pedro 2:16 nos dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Dios ahora es el nuevo dueño de ellos. Fueron comprados, fueron redimidos. Él es su nuevo amo. Y ahora Dios, el nuevo amo, les está dando instrucciones nuevas a ellos. Y les está diciendo: todos deben someterse a sus amos terrenales. Es la instrucción nueva de Dios para estos amos. Y esto le complace a Dios, que se sometan a sus amos. Y ahora debemos recordar que tenemos que ser de buen testimonio, porque lo hemos visto desde el principio, que seamos de buen testimonio. ¿Para qué? Para que el evangelio sea creíble. Entonces tenemos que recordar que tenemos que ser de buen testimonio. ¿Para qué? Para atraer a los perdidos a Cristo. Y por eso Pedro le dice a los amos: tu comportamiento influye, tu comportamiento es importante aún en la esclavitud, para poder atraer personas a Cristo, traer personas a Dios. Y nos dice 1 Pedro 2:12, dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquella que los calumnie como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es importante nuestro testimonio, es importante nuestra actitud. Y obviamente, iglesia, la sumisión de cada siervo debe ser sin renegar. No es cualquier sumisión que está diciendo Pedro. Entrégate sin renegar, sin reproche y sin amargura. Porque muchos pueden entregarse, someterse, pero haciendo todo amargamente, reprochando, gritando, odiando. Y Pedro dice: no, espérame. Tienes que someterte sin renegar, sin reprochar y sin amargarte. Deben exhibir su mejor actitud aún en estos momentos. Deben exhibir una actitud agradable. ¿Por qué? Porque esto honra a Dios, iglesia. Esto va a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad es que nos sometamos, que se sometan. Y cuando tú y yo cumplimos la voluntad de Dios, eso le agrada a Dios, eso glorifica a Dios, eso exalta a Dios. Y nos dice Efesios 6, 5-7, dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como el Señor y no a los hombres.
¿A quién servimos? A Dios. ¿Cómo? Con buena voluntad. Como si fuera ¿quién? Cristo. Entonces, estamos viendo aquí una actitud sincera. Una actitud como si le estuviéramos sirviendo a Cristo, como si Cristo fuera el que estuviera enfrente de mí y no este amo. Es lo que nos está diciendo Pedro. Y esta actitud demuestra reverencia al amo, no, a Dios. Esta actitud demuestra reverencia a Dios y esta es la mejor razón por el sometimiento. Nos sometimos porque queremos darle esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios, ese amor a Dios. Y tú y yo nos sometemos para y únicamente ¿para qué? Para la gloria de Dios, iglesia. Y ese es el gran reto. El gran reto de esta escritura hoy no es someternos, pero el gran reto de este sometimiento es someternos a alguien difícil. ¿Ves? Todos nos podemos someternos a alguien bueno, a un buen amo, a un amo recto, a un amo que considera, a un amo justo. Ese no es el problema, ese no es el reto, pero el reto se expone, se exhibe en el versículo 18b. Allí es donde vemos el reto y dice, sino también a los que son insoportables. Ahí viene el reto. A los que son insoportables, dice Pedro. O sea que el problema está que te digan, sométete a este amo deshonesto, a este amo perverso. Ese es el problema. En los siglos pasados, al igual como hoy en día, hay jefes en lugar de tu trabajo que son agradables, claro. Hay jefes que te valoran, jefes que expresan gratitud a tu persona y a tu labor. Hay muchos jefes así. Pero también sabemos que hay jefes que son ingratos, que no les importa tu persona, que no les importa nada. Tú eres solamente un número para ellos, tú solamente eres producción. Y lo único que le importa a estos jefes es lo que tú produces y nada más. Y el valor del jefe no está en ti, si está lo que tú traes a él, la producción. Ese es el valor. Si no produces, no hay valor. Y si produces, hay valor, pero no te dice gracias. Simplemente sigue produciendo. Entonces, Pedro, al decirnos que estemos sujetos a nuestros amos, ¿sí? Cuando tú y yo nos sujetamos es colocarnos voluntariamente, es lo que está diciendo Pedro, colocarnos voluntariamente bajo orden. Número uno. Número dos, esto no implica que seamos inferiores, sino es una actitud consciente de sumisión. O sea, no te estás sometiendo porque eres menos. Eso quiero que entiendas. Pero Pedro está hablando de una decisión personal, no forzada. Por eso dice, no amargados, no rechazando, no renegando. Es voluntaria, no es forzada. Pero Pedro no está dándote una ordenanza o no te está diciendo que obedezcas simplemente ciegamente, sino una actitud espiritual deliberada. O sea, hay algo espiritual en esto. Y ahora como cristianos, porque si tú y yo somos cristianos, somos esclavos también. Pero tú y yo somos esclavos de Cristo. Por lo cual, tú y yo, siendo esclavos de Cristo, somos llamados ¿a qué? A someternos a nuestros jefes también. Independientemente si son amables, independientemente si te agradecen o si son rudos y groseros, tú y yo somos llamados a someternos a nuestros jefes también, iglesia. Y Pedro, por medio de las escrituras, nos está diciendo que tenemos que someternos porque eso le agrada a Dios. Aunque no te agrade a ti, aunque no te guste a ti, le agrada a Dios. Y eso es lo que le importa a Dios. Y todos podemos responder correctamente ante un jefe amable. Yo lo sé. Todos podemos. Todos podemos ser considerables. Y en realidad no tienes ni ser cristiano para someterte a un buen jefe. Todo el mundo lo puede hacer. Todos. Un jefe amable te pide, hey, quédate horas extras hoy. Jefe, a la orden me quedo.
No te quejas, te quedas porque es buen jefe. Tu jefe te pide, hey, vete a otro departamento a ayudarles, jefe. Me lavo las manos, voy para allá. No hay problema, jefe. A sus órdenes, jefe. Me cambio donde usted quiera, quiere barrer barro, voy aquí, voy. Hacemos todo amablemente con este jefe amable. Se porta bien, nos trata bien, no es difícil, todo está bien. Nada de esto es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos habla con palabras suaves, nos habla con amabilidad y nos demuestra que tenemos valor. ¿Es por qué no le vamos a ayudar? Todo el mundo va a decir que sí. Nada de esto choca contigo. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Y si me siento bien, pues lo hago con bien, lo hago con alegría, lo hago con gratitud. ¿Por qué? Porque me siento bien. Pero, aquí viene el reto. Pero cuando tu jefe es amargado, sangrón, ni los buenos días te dan, ni te valoran, y son totalmente opuestos al buen jefe, aquí es donde viene el reto, iglesia. Y yo he estado en esta posición también. Eso se los digo de experiencia también. Aquí viene el reto. Ahí es donde viene la prueba en nuestra vida. Ahí, en medio de esto, es donde viene lo más difícil y es donde nuestra luz debe brillar en lo difícil. Ahí es donde nuestro cristianismo se demuestra. Cuando actuamos sin reproche, sin quejas, demostramos una actitud diferente a los demás. Y esto le agrada a Dios. Sí, o sea, que cuando tú, el jefe sangrón, viene y te dice, hey, vete a ayudar al departamento. Ah, Señor, yo soy de unión, vete tú. A mí la unión me dice que yo aquí me quedo y aquí me quedo. Y te puedes quedar, tienes unión. Pero también puedes elegir de ir a ayudarle. Pero como es sangrón, como no me da horas extras a mí, le da a los demás, como a mí ni el buen día ni gracias me da, el momento que este jefe viene y me pide que ir a otro departamento, estás loco, vete tú. A mí no me pagan para allá, a mí me pagan para aquí. ¿Sí o no, iglesia? Vete a limpiar el baño hoy, yo no soy janitor, ¿no sabes quién soy yo? Soy supervisor, soy gerente. Eso es una actitud de reproche, es una actitud de quejas. Y esa es una actitud que refleja al mundo y no refleja a Cristo Jesús. Él es quien nos manda a someternos, no yo. Dios nos manda a someternos. Y en realidad esta actitud demuestra que amamos a Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y estamos cumpliendo su voluntad. La actitud de reproche, la actitud de combate no le agrada a Dios, iglesia. Iglesia, si en realidad somos esclavos de Cristo, tenemos que demostrar, tú y yo tenemos que demostrar el sometimiento al amo, o en nuestro caso, a nuestro jefe de trabajo. No tenemos un amo, pero tenemos un jefe. Y todo esto es por causa del Señor y nada más. No hay otra razón. Y tenemos que aprender algo importante aquí. Que la sumisión a tu jefe no es porque le tienes miedo, iglesia. No es porque tienes miedo de perder tu trabajo, tu empleo, que te den un write-up, que te mandan a tu casa. No, iglesia, eso no es el punto de esta sumisión. La sumisión a tu jefe es porque amas a Dios y porque le agrada a Dios. That's it. No hay otra justificación, no hay otra teología, no hay otra doctrina tras de esto que alguien te vaya a inventar. Es porque le agrada a Dios y es porque es su voluntad. Es todo. Y Dios quiere que lo honremos a Él por medio de la sumisión. Fácil, iglesia. Y debemos mantener una actitud de ¿qué? De respeto, dice. Y sumisión incluso bajo la autoridad más injusta que puede existir en tu trabajo. ¿Sí? Ah, pastor, es que tú me dice porque usted ni trabaja, nomás es pastor. No, sí trabajo, tengo trabajo secular y sé cómo es tratado así. Lo sé. Así que estoy en el mismo barco que ustedes, iglesia. Solo nomás lo hablo de aquí para allá. Viene de aquí para allá. Lo que yo te estoy diciendo, yo también lo hago y lo tengo que hacer. Yo tengo autoridades también, yo tengo jefes también. No tengo los mejores jefes del mundo, pero tengo jefes. Y los tengo que tratar ¿con qué? Con respeto. Con respeto, iglesia. Y debemos mantener esa actitud de respeto y sumisión incluso bajo esas autoridades injustas. No porque la injusticia sea correcta, y quiero aclarar eso. No nos sometemos porque es correcto la injusticia,
sino porque el testimonio cristiano está ligado al carácter de Cristo, que Él sufrió injustamente también, iglesia. Todo su sufrimiento de Cristo fue injusto. Sin embargo, se sometió. Ahora, pues ¿cómo aplicamos nosotros esto en nuestra vida? ¿Cómo se puede aplicar esto? Bueno, aunque no vivimos bajo el yugo de la esclavitud, porque no somos esclavos más que esclavos de Cristo, pero no somos esclavos como en aquel tiempo. Sin embargo, enfrentamos desafíos similares bajo liderazgos abusivos, claro que sí, o en tu ambiente de trabajo hay personas hostiles también. Personas que te hacen la vida de cuadritos. Pero ahorita hablamos de los jefes. Y sí hay jefes que también nos hacen la vida de cuadritos. Pero el llamado de Dios no es que soportes cosas, quiero que entiendas. Es que el pastor dice que tengo que aguantar, tengo que soportar. No, tampoco. No soportas cosas ilegales. Claro que no. No soportas abuso sexual, claro que no. No soportas abuso físico, claro que no. Sino que lo que Dios quiere, lo que Pedro quiere es que tú cuides tu corazón en medio de estas circunstancias difíciles. Pero no te llama a soportar ese abuso. Es que el pastor dice que hay que soportar, hay que aguantar. No, eso no. Claro que no. No te estamos llevando a que pierdas tu dignidad. Pero sí estamos diciéndote que soportes. Nuestro desafío es mantener un testimonio intachable diciendo no pagar mal por mal. O sea, no podemos decidir pagar mal por mal, iglesia. Tenemos que confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo que defiende nuestra causa. Sí, Él es el juez justo y Él te va a defender, iglesia. Y esta enseñanza nos recuerda que el evangelio cobra vida incluso en medio del dolor inmerecido, iglesia. Ahí se ve el evangelio también. Y debemos entender que la sumisión cristiana no es sinónimo de fragilidad, no es ser frágil, no es que eres débil, iglesia, sino esto demuestra valentía de nuestra seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo, porque tú estás confiando que Dios se va a encargar de esa situación, Dios se va a encargar de ese jefe, Dios se va a encargar de todo, por lo cual tú solamente te sometes y le dejas todo en las manos de Dios. Es lo que se está diciendo Pedro. Y en un mundo marcado por la injusticia, la luz del creyente resplandece con mayor fuerza cuando decide imitar la respuesta de Cristo. Sí, tenemos que imitar la respuesta de Cristo porque somos cristianos y somos llamados a imitar a Cristo. Y por eso Pedro en el versículo 19 nos dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. El sufrimiento al que se refiere Pedro no es un sufrimiento de enfermedades, iglesia. No es un sufrimiento por escasez y no es un sufrimiento de pobreza. Al sufrimiento que se está refiriendo aquí Pedro, y el único que estamos hablando es el sufrimiento del maltrato. Es todo. Y en este versículo vemos la confirmación de que Dios se agrada que nos sometamos. Es lo que nos está confirmando, es lo que nos está revelando aquí Pedro, que a Dios le agrada. A Dios le agrada que nos mantengamos firmes ante las injusticias, no desviándonos y no comportándonos como cualquier otra persona. Primeramente es lo que está diciéndonos. Segundo, nos dice que lo más importante ante los ojos de Dios es nuestro testimonio. ¿Ante quién? Ante todos los que nos rodean. Ese es el mejor testimonio, lo que el mundo ve, no lo que yo digo, no con la Biblia que ando aquí todo el día en el trabajo y playeras con versículos yo también las traigo, no digo que es malo, ¿ok? Y con tu taza que Dios es bueno, o sea, eso es bueno, pero eso no habla de quién eres, la verdad. Lo que habla quién eres es cómo actúas, es cómo respondes. Eso es lo que habla. Y lo más importante es qué ven los que me rodean. Y el sufrimiento injusto, cuando es soportado con fe, tiene valor espiritual. Y a eso quiero llegar.
Pero ¿qué dije? El sufrimiento injusto tiene valor espiritual. Ahora, la única manera en que podemos responder como Dios, hay una sola manera. Y dice aquí que la única manera que tú y yo podemos responder como Dios manda es cuando trabajamos con, el versículo dice, con conciencia de la gloria de Dios. Es la única manera, iglesia. ¿Por qué? En otras palabras, cuando alguien está dispuesto a ser fiel a sus convicciones, a pesar de las circunstancias, lo que está diciendo Pedro, a pesar de las penalidades que podrían venir en forma de consecuencias, Dios lo ve como un acto de ¿qué, iglesia? Dios lo ve como un acto de alabanza hacia Él y lo ve como un acto de reverencia. Es lo que Dios ve. Independientemente de la época, ya sea en tiempos de esclavitud o hoy en día, Dios lo ve de la misma manera. El sufrimiento injusto. Si uno se mantiene firme y si uno responde con venganza, si uno se mantiene firme y si uno no responde con venganza, eso le agrada a Dios. Firmeza y no vengarme. Pero si tú andas en tu trabajo colectando firmas para que corran a tu jefe injusto, andas haciendo juntas, andas haciendo tu propia justicia. Hey, vengan, aquí tengo una hoja, vamos a firmarla, porque este jefe me la va a pagar. Lo vamos a correr. Eso ya es tomando tú tu propia injusticia en tus manos. Eso no le agrada a Dios. Dios no quiere que tú hagas eso. Cada prueba es para ¿qué, iglesia? Lo hemos visto en Santiago y en mucha palabra de Dios. Cada prueba es para que para nuestro bien. Las pruebas ¿qué? Nos fortalecen, nos ayudan a madurar y nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, cada prueba es para que seamos un mejor cristiano y cada prueba debe sacar lo mejor y no lo peor de mí. Cuando esta prueba con mi jefe saca lo peor de mí, yo ando haciendo grilla, yo ando buscando firmas, yo ando hablando, haciendo chisme para que llegue a recursos humanos y lo corran. Y Dios no quiere eso. Entonces no estamos demostrando un crecimiento espiritual allí. Y Pedro dice, entre más sufrimiento, fíjate lo que Pedro está diciendo, entre más sufrimiento mayor será la bendición. Wow. ¿Lo pueden repetir? Entre más sufrimiento mayor será la bendición. Pero iglesia, esto va totalmente en contra de muchas iglesias de la prosperidad, especialmente en esta secta para de sufrir. ¿Te puedes imaginar? Yo me pregunté al leer esto, esta secta o estas iglesias de prosperidad, ¿qué harán con este versículo precisamente? ¿Cómo predicarán este versículo? Y la verdad, ni creo que lo prediquen. Y si lo predican, está totalmente fuera de contexto. Eso puedo garantizar. Una iglesia de prosperidad, escúchenlas. Nomás para que vean si han predicado 1 Pedro 2:19. Y les garantizo, no. Ninguna iglesia de prosperidad lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de su doctrina. No la doctrina de Dios, su doctrina. Y Dios sabe que tú y yo vamos a sufrir discriminaciones. Él lo sabe, iglesia. Dios sabe que vamos a sufrir injusticias. Pero si soportamos y nos mantenemos fieles a Dios, Él se alegra en nuestra fidelidad. Pero Dios no se alegra en el sufrimiento. Quiero que emprendas eso. No estamos hablando de que Dios se alegra en el sufrimiento. No, Dios se alegra en la fidelidad dentro del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios tarde que temprano va a premiar tu fidelidad, iglesia. Lo va a premiar. ¿Por qué? Porque el texto dice, por causa de la conciencia, lo que nos está diciendo el texto,
Esto significa que debemos actuar como si Dios literalmente estuviera a nuestro lado, como si Cristo estuviera allí enfrente de nosotros, iglesia. Es lo que nos dice por causa de la conciencia, iglesia. Entonces, tenemos que mantenernos en humildad, sabiendo de que Dios tiene control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú te mantienes firme, tú te mantienes humilde, tú no te mantienes tratando de hacer justicia. Humildad, ¿por qué? Porque el vengador va a vengar mi situación. El vengador va a hacer justicia. El vengador no lo va a dejar así. Solamente si me someto, solamente si permanezco fiel. No después que intenté hacer todo y no logré nada. Bueno, Señor, pues sí, tu palabra dice que tengo que obedecer. Voy a obedecer. Oye, pero ya intentaste 1000 cosas y no sucedió nada. ¿Y ahora quieres que yo lo haga? ¿Verdad? No, así no sucede, iglesia. Ese es el momento que está la injusticia. Tú no haces nada. Y Dios se encarga de lo demás. Eso es demostrar la fe. Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. 2 Corintios 4:17-18 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Sin duda los esclavos de siglos pasados sufrieron muchas injusticias, lo sabemos, iglesia. Había trabajos exhaustos, trabajaban de sol a sol. Eso no creo que sea novedad para ustedes. Ellos no se podían defender. Ellos no tenían un sindicato. Ellos no tenían a alguien que podía venir a defender, a abogar por ellos. No existía en ese tiempo. Hoy en día tú tienes recursos humanos, tienes la unión, tienes a alguien que te puede representar en un momento de injusticia. Claro que lo hay. Pero ellos a nadie tenían, y quiero que entiendan esto. Ellos tenían que soportar absolutamente todas las injusticias. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Tenían que soportar todo. Soportar injusticias para la gloria de Dios es la finalidad de todo cristiano. Ese es tu fin y ese es mi fin, soportar toda injusticia, iglesia. Pero si sufres, y aquí viene lo bueno, y aquí no nos va a gustar creo que este tema, pero si tú sufres porque te lo merecías, ahí cambia la historia. Ahí cambia lo que Pedro dice. Sí, iglesia. Si tú sufres porque te lo mereces, todo cambia. Mira lo que dice 1 Pedro 2:20. Dice, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando los buenos sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Mira, me gusta cómo lo dice 1 Pedro 2:20, la Nueva Traducción Viviente. Dice, es obvio que no hay mérito en hacer paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. ¿Sí escucharon? No hay mérito. Si yo me lo merezco y sufro, guess what? O sea que Pedro está haciendo aquí un contraste entre el sufrir por el bien y sufrir por hacer el mal. ¿Sí entendieron? Un contraste, una diferencia entre sufrir por el bien y sufrir por haber hecho el mal. Hay una diferencia aquí. Vemos que hay un valor espiritual cuando sufrimos por hacer el bien. Hay una recompensa por parte de Dios en este acto. Muchas personas que sufren las consecuencias por su mala conducta, escuchen, iglesia, muchas personas que sufren por su mala conducta, rara la vez digan, sufro porque me lo merezco. ¿Han escuchado eso? Yo no he escuchado a nadie que diga, pastor, la verdad sufro porque me lo merezco. Todas estas personas que sufren porque se lo merecen,
ellos han intentado o han actuado injustamente, por lo cual intentan acomodar toda la circunstancia, toda la situación a su favor, para que tú lo veas como inocente y le tengas compasión. Y no te dice toda la verdad, te dice mitad de la verdad para que sea bien, pero nunca te dice toda la verdad. Porque si te dice toda la verdad, tú le dices, cabeza dura, te lo mereces, tú lo hiciste. Nadie quiere escuchar que te den toda la historia, estén llorando y luego al final le dices, ¿ya terminaste? Pues guess what, te lo mereces. ¿Te imaginas una consejería así? No creo que me fuera muy bien, ¿verdad? Pero esa es la realidad, eso es lo que nos está diciendo Pedro. No hay inocencia cuando nosotros hacemos el mal. Dios no aprueba esta actitud. A Dios no le agrada que nos hagamos las víctimas. En este sufrimiento, Pedro dice, no hay mérito, no hay honor, no hay ganancia en este sufrimiento. Pedro hace una pregunta retórica en el sentido negativo. Y esta pregunta en sí resalta que el sufrimiento injusto recibe mérito por parte de Dios. ¿Cuál? El tratamiento injusto recibe mérito por parte de Dios. La pregunta es, ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. O sea, ¿qué mérito hay si soportas el mal que tú mismo provocaste? Que tú mismo hiciste. Y aquí hay una implicación teológica y práctica en 1 Pedro 2:20. Es simple y es radical. Y les quiero demostrar 3 puntos aquí en esta práctica. Punto número 1, les quiero demostrar el contraste, padecer por el mal y padecer por el bien. Si sufres por tu propio pecado, no hay mérito, no hay gracia especial. No estoy hablando de la gracia salvadora, estoy hablando de la gracia del favor de Dios. No hay gracia especial. Padecer las consecuencias de nuestras propias faltas es simplemente parte de vivir en un mundo caído. Son consecuencias y nada más. Pero la Escritura dice que si sufres por hacer lo correcto, si perseveras con integridad, cuando te tratan con injusticia, allí en ese momento se abre la puerta de la gracia, se abre la puerta de favor y la aprobación de Dios. Cuando tú sufres por el bien. Y esto es semejante, esto se asemeja al propio sufrimiento inmerecido de Cristo, iglesia. Porque estamos imitando a Cristo. Aunque no se compara al sufrimiento de Él, pero de una manera es un tipo de sufrir. No al nivel de Cristo en la cruz, pero sin embargo es sufrir. Punto número 2, la victoria es contracultura. Este patrón subraya la ética invertida del reino de Dios. Para el mundo, la victoria es, ¿qué, iglesia? La venganza. O el reconocimiento inmediato de que, no te dejaste, wow, qué padre, qué chido, sí, ve tú a recursos humanos que lo corran, toma venganza, no te dejes, tú vales mucho, tú eres mejor, sí, ve, y elevan tu ego y vas y haces lo que el mundo hace. Y se te olvidó todo lo que Pedro nos dijo. Para el creyente, la verdadera victoria se encuentra en la paciencia, en la prueba y en la integridad moral, es lo que estamos viendo. Especialmente cuando el mundo responde con hostilidad. Sí, no cuando el mundo te trata bien. Allí todo el mundo, no tienes que ser cristiano. Pero en la hostilidad, en el maltrato, en la injusticia, en la prueba, cuando tú actúas y te quedas firme esperando la justicia de Dios, la venganza de Dios, ahí tú demuestras. Y el crédito, la alabanza que verdaderamente importa aquí, no es la del mundo, iglesia. No es el aplauso del mundo. No es lo que el mundo rechaza, sino la recompensa verdadera viene de Dios. Viene de lo eterno. Y esa, la verdad, iglesia, esa es la única recompensa que nos debería importar a nosotros, es la de Dios. Punto número 3, el modelo de Cristo. Confía en el juez justo. Iglesia, cuando padecemos, estamos haciendo eco al sufrimiento de Cristo. Es un eco a su sufrimiento. Y esto está demostrando
que tú y yo somos participantes en el patrón cruciforme de su vida. Morimos al egoísmo, vivimos en justicia y confiamos plenamente en Dios. Porque eso es lo que demostró Cristo en la cruz, iglesia. Así, 1 Pedro 2:20 nos está desafiando. Nos desafía, iglesia, nuestra atención del reconocimiento mundano y a enfocarnos a la aprobación divina. Es lo que nos está diciendo Pedro. Olvídate lo que el mundo piensa y que te importe lo que Dios piensa, lo que Dios aprueba. Y para lograrlo debemos modelar nuestra conducta conforme a nuestro Señor. No hay otra manera. Nuestra conducta debe ser como nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió las grandes o las más grandes injusticias, y sin embargo, Cristo en el sufrimiento, en las injusticias, aún colgado en la cruz del Calvario, se encomendó completamente ¿a qué? Al juez justo. Se encomendó. No reprochó, no renegó. No dijo, Padre, estoy sufriendo mucho, me bajo de la cruz. Aguanta todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. No para la gloria tuya o mía, para la gloria de Dios. Soportar el sufrimiento injusto con paciencia y gracia refleja el sufrimiento de Cristo y es digno de elogio ante Dios, iglesia. Al hacerlo, los creyentes dan testimonio de su fe y confianza en la justicia suprema de Dios, iglesia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida? Hay 3 maneras. Número 1, lo aplicamos imitando a Cristo. Así como Cristo sufrió injustamente por nosotros, estamos llamados tú y yo a seguir su ejemplo de Cristo. Cuando enfrentamos la injusticia, debemos responder con paciencia, confiando en que Dios ve tu sufrimiento, ve mi sufrimiento y que Dios va a compensar o recompensar nuestra fidelidad. La recompensa solamente viene en la fidelidad, iglesia. Número 2, mantén una perspectiva piadosa. Mantener nuestro enfoque en Dios nos ayuda a soportar el sufrimiento con gracia, iglesia. Ser consciente de Dios significa confiar en su soberanía y confiar en su justicia. Sí, o sea, es fácil decir confío en Dios, pero ¿qué demuestra tu actitud? ¿Qué demuestra tu acción, iglesia? Basta de hablar. Basta de hablar tanto. Que es momento de comenzar a ponerlo en práctica. Número 3, iglesia, refleja la gracia de Dios. Nuestra respuesta al trato injusto puede ser un poderoso testimonio para los demás. Se los he dicho y se los sigo diciendo. Al responder con gracia, demostramos ¿qué, iglesia? Demostramos el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio, que la gente va a ver que tú no respondes igual, que tú no eres como ellos, y eso los va a traer al cambio, al transformador, a lo que produjo un cambio en ti, al gran yo soy. Iglesia, en un mundo plagado de injusticias, lleno de injusticias, repleto de injusticias, la palabra de Pedro nos recuerda que nuestra respuesta como creyentes debe estar marcada por la gracia y por la paciencia. Eso lo sabemos, iglesia.